El aire en la casa de mi hijo olía a nada. A limpio, sí, pero un limpio químico, sin alma. Olía a aerosol de pino y a un vacío pulcro. No como mi casa, que siempre huele a algo, a café de olla por las mañanas, a cilantro picado por las tardes, a la tierra de las macetas después de regarlas. Mi casa huele a vida. A la vida que compartí con Elena. Era Nochebuena. Había pasado los últimos 3 días en mi cocina, en un ritual sagrado. El mole de Elena. No era solo una receta, era un testamento. Un mapa de su paciencia y su amor. Tosté los chiles mulatos, los anchos, los pasillas, hasta que su aroma ahumado llenó cada rincón. Molí las almendras, los cacahuates y las pepitas. El ajonjolí danzaba en el comal caliente. El chocolate, oscuro y amargo, esperaba su turno para disolverse en la sinfonía de sabores. Cada paso era un recuerdo. Cada movimiento de la cuchara de madera en la cazuela de barro era una conversación con ella. Llegué a casa de Ricardo y Sofía con la gran cazuela, todavía tibia, envuelta en paños de cocina como si fuera un recién nacido. La coloqué en el centro de su isla de cuarzo blanco, una mancha oscura y terrenal en medio de tanta modernidad estéril. Mis nietos, adolescentes pegados a sus teléfonos, apenas levantaron la vista. Ricardo me dio una palmada en la espalda, sus ojos ya en el partido de fútbol de la televisión. «Qué bueno que llegaste, papá», dijo, distraído. Sofía salió de su estudio, con el teléfono pegado a la oreja. Hizo un gesto con la mano hacia la cazuela. «Ay, Mateo. Te dije que no te molestara». Su voz era falsamente dulce, como un edulcorante que deja un mal sabor. Me senté en uno de los taburetes altos, sintiéndome como un mueble antiguo en una sala de exposición minimalista. Mis manos, manchadas por el hollín de los chiles, se sentían fuera de lugar sobre la superficie impecable. Esperé. Esperé la hora de la cena, el momento en que el mole de Elena volvería a unir a la familia, como siempre lo había hecho. Pero la hora llegó y pasó. Ricardo subió el volumen de la televisión. Sofía seguía entrando y saliendo, organizando cosas que no parecían tener importancia. Finalmente, apagó el televisor durante un comercial. «Bueno, familia», anunció con una sonrisa brillante y forzada. «Ya pedí la cena». Sentí una punzada fría. «¿Pediste?» Ricardo se encogió de hombros, sin mirarme. «Sí, papá». «Es que...». «Bueno, los chicos no son muy de mole». «A ellos les encantaba el mole de su abuela», respondí en voz baja. Mi voz sonó delgada, frágil. Sofía intervino, su tono era el que se usa con un niño o con un anciano al que se le ha perdido la paciencia. «Mateo, eso era antes. Ahora tienen otros gustos. Además, es Navidad, queríamos algo fácil, para no tener que lavar tantos platos». «Pedimos pizza», dijo mi nieto mayor, sin despegar los ojos de su pantalla. «Mitad pepperoni, mitad hawaiana». El timbre sonó. Un joven con una gorra roja entregó 3 cajas de cartón calientes. El olor a queso procesado y a pan industrial llenó el aire, un invasor vulgar que ahogó el complejo y noble aroma del mole. Colocaron las cajas sobre la isla de cuarzo, justo al lado de mi cazuela. Nadie la miró. Era invisible. Un objeto folclórico, una reliquia de un tiempo que a ellos ya no les importaba. Vi a Sofía abrir una de las cajas y sacar una rebanada grasienta. Ricardo tomó otra. Mis nietos devoraron las suyas en silencio, sus pulgares moviéndose frenéticamente sobre el cristal de sus teléfonos. Yo no me moví. Miré la cazuela de barro. Vi los días de trabajo. Vi las manos de Elena enseñándome a tostar las especias. Vi las navidades pasadas, con la casa llena de risas y el calor del horno. Vi mi amor, mi esfuerzo, mi recuerdo, enfriándose sobre una encimera de piedra blanca. No dije nada. No discutí. No levanté la voz. La dignidad, a veces, es un animal silencioso.
Me levanté del taburete. Mis rodillas crujieron. Ya es tarde, dije. Creo que me voy a casa. Pero, papá, ni has probado la pizza, dijo Ricardo con la boca llena. No tengo hambre, respondí. Sofía me miró con una pizca de irritación. Como quieras, Mateo. Pero no te lleves esa cosa. Mañana veo qué hago con ella. Esa cosa era el alma de mi esposa en una cazuela. Asentí. Tomé mi abrigo. Les deseé feliz Navidad. Sus respuestas fueron murmullos ahogados por el sonido de la masticación y los pitidos de los videojuegos. Salí de esa casa que olía a nada y me subí a mi vieja camioneta. No lloré. No sentí rabia. Sentí una claridad terrible, fría y afilada como un trozo de hielo. Me sentí como un fantasma al que por fin le habían confirmado que nadie podía verlo. El camino a casa fue un túnel oscuro. Al llegar, el aroma del mole aún flotaba en el aire, pero ahora era un aroma de despedida. Entré a la cocina y me senté a la mesa de madera, la que lijé y barnicé con Elena cuando nos casamos. Saqué su viejo cuaderno de recetas del cajón. La pasta estaba gastada, las páginas manchadas de aceite, chocolate y vida. Lo abrí en la página del mole de fiesta, su caligrafía, elegante y firme. Leí las instrucciones no como una receta, sino como un juramento. Esa noche no dormí. Me preparé una taza de café de olla, con canela y piloncillo. El dulzor amargo me ancló al presente. La decisión no fue una explosión, sino un lento amanecer dentro de mí. El legado de Elena no moriría en una encimera de cuarzo. No sería desechado como las obras de una pizza. Sería honrado. Sería compartido. Pero ya no con ellos. Al día siguiente, llamé a Javier. Mi ahijado. El hijo de mi compadre Ramiro, que en paz descanse. Javier no tenía mucho, pero tenía un corazón del tamaño de un sol. Trabajaba en el mercado, cargando y descargando camiones, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Siempre se acordaba de mi cumpleaños. Siempre me preguntaba por Elena, incluso años después de su partida. Padrino, qué milagro. Feliz Navidad, me dijo con su vozarrón alegre. Igualmente, mijo. ¿Tienes un momento? Nos vimos en un café cerca del mercado. Le conté mi idea. No me quejé de Ricardo ni de Sofía. No mencioné la pizza. Simplemente le dije que quería hacer algo para que las recetas de Elena no se perdieran. Que quería abrir un pequeño lugar, una fonda, donde la gente pudiera probar la comida que ella cocinaba con tanto amor. Javier me escuchó en silencio, sus ojos oscuros y serios fijos en los míos. Cuando terminé, no dudó ni un segundo. Padrino, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Es la mejor idea que he escuchado en mi vida. La comida de mi madrina. Era una bendición. La gente haría fila para probar ese mole. Yo le ayudo. En lo que sea. No tengo dinero, pero tengo brazos fuertes y todo el tiempo del mundo. Sentí que una ventana se abría en el cuarto cerrado de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Usé mis ahorros, el dinero que Elena y yo habíamos guardado para una vejez tranquila. Encontré un pequeño local en una calle secundaria, uno que había estado cerrado por años. Estaba sucio y abandonado, pero tenía una cocina grande y ventanas que daban al sol de la mañana. Javier y yo lo limpiamos de arriba abajo. Raspamos la pintura vieja, resanamos las paredes, fregamos los pisos hasta que el mosaico original volvió a brillar. Yo diseñé las mesas, de madera maciza, como la de mi cocina. Un carpintero del barrio nos las hizo a buen precio. Compramos cazuelas de barro en Tlaquepaque. Cada detalle era una elección consciente, un acto de creación. Llamamos al lugar la cocina de Elena. Mi hijo Ricardo llamó un par de veces durante ese tiempo. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien?
Su voz siempre apurada, con el ruido de su oficina de fondo. ¿Todo bien, mijo? Ocupado. ¿Ocupado? ¿En qué? En mis cosas, respondía yo. Nunca preguntaba más. Daba por sentado que mis cosas eran sentarme en el jardín o jugar dominó en la plaza. Su desinterés era una confirmación constante de que había tomado el camino correcto. No le dije nada de la fonda. No era su asunto. Era mi proyecto. Mi homenaje. Javier aprendió rápido. Tenía las manos de un trabajador, pero el alma de un cocinero. Le enseñé cada secreto que Elena me había enseñado a mí. Cómo saber cuando un chile está perfectamente tostado solo por el olor. Cómo equilibrar el dulzor del piloncillo con la acidez de los tomates. Cómo mover el metate para que la masa de las tortillas quedara tersa y elástica. Él absorbía todo con un respeto y una gratitud que me conmovían. El día de la inauguración no hicimos fiesta. Simplemente abrimos la puerta. Coloqué una pizarra en la acera, hoy, mole de fiesta de Elena. Al principio, solo entraron algunos vecinos curiosos. Una señora mayor, un par de albañiles de una construcción cercana. Comieron en silencio, con esa concentración que solo provoca la buena comida. Luego asintieron, sonrieron y nos dijeron que volverían. Y volvieron. Y trajeron a otros. El boca a boca fue nuestra única publicidad. La gente venía por el mole, pero se quedaba por el sancocho, por las enchiladas con la salsa secreta de Elena, por el café de olla que hervíamos a fuego lento con canela en rama. La fonda se convirtió en un refugio. Un lugar donde el tiempo corría más despacio. La radio vieja que encontramos en el local siempre estaba sintonizada en una estación de boleros o música ranchera. El sonido de las tortillas aplaudidas a mano se mezclaba con las conversaciones de los comensales. El lugar olía a hogar. Olía a Elena. Unos meses después, sucedió lo inevitable. Un compañero de trabajo de Ricardo comió en la fonda. Le contó de un lugar increíble, con el mole más sabroso que había probado en su vida. Le mencionó el nombre, la cocina de Elena. Ese sábado, Ricardo y Sofía aparecieron en la puerta. Se quedaron parados en la entrada, mirando el local lleno de gente, las paredes pintadas de un amarillo cálido, las mesas de madera ocupadas por familias y amigos que reían y comían. Me vieron a mí, detrás de la barra, con un mandil puesto, sirviendo un plato de arroz. Sus rostros eran una mezcla de confusión y asombro. Se abrieron paso hasta mí. «Papá, ¿qué es todo esto?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Sofía miraba a su alrededor como si hubiera aterrizado en otro planeta. «¿Tú hiciste todo esto? ¿Por qué no nos dijiste nada?». Su tono no era de admiración, sino de acusación. Como si les hubiera ocultado un secreto que les pertenecía. Terminé de servir el plato y se lo entregué a Javier para que lo llevara a la mesa. Me sequé las manos en el mandil y los miré. Por primera vez, los vi no como a mi hijo y su esposa, sino como a dos extraños. No había nada que decir, respondí con calma. Estoy ocupado en mis cosas. Usé las mismas palabras que les había dicho por teléfono, pero ahora, en este contexto, adquirían un peso y un significado que no podían ignorar. Pero, ¿una fonda? A tu edad, dijo Sofía, con un deje de desdén. ¿De dónde sacaste el dinero? De mis ahorros, le dije. Los que guardé con tu suegra. La mención de Elena lo silenció por un momento. Ricardo miró el letrero pintado a mano detrás de la barra. La cocina de Elena, su rostro se contrajo. Quizás, solo quizás, empezó a entender. Papá, deberías estar descansando, no trabajando en una cocina, dijo, intentando sonar preocupado. Pero yo sabía que su verdadera preocupación era otra. Era la vergüenza. La extrañeza de la situación. El hecho de que yo hubiera construido algo sin él, sin su permiso, sin su conocimiento. Nunca en mi vida me he sentido más descansado, le dije.
Y era la verdad. El cansancio físico del trabajo era un bálsamo comparado con el agotamiento del alma que sentía en su casa. Se quedaron un rato más, incómodos, fuera de lugar. Nadie les ofreció una mesa. Eran clientes, y todas las mesas estaban ocupadas. Finalmente, se fueron. No se despidieron. Simplemente se desvanecieron entre la gente. Esa noche, después de cerrar, Javier y yo nos sentamos a una de las mesas a cenar. Comimos mole. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de entendimiento. Mi padrino, dijo Javier de repente. Usted construyó algo hermoso aquí. Lo construimos juntos, mijo, le corregí. Y es para ti. Me miró, confundido. No le entiendo. He hablado con un licenciado, le expliqué. Puse todo a tu nombre. La fonda, las recetas, el local. Todo. Cuando yo ya no esté, o cuando ya no pueda seguir, será tuyo. Es tu herencia. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza. No, padrino. No puedo aceptar eso. Es suyo. Es de la madrina Elena. Y tú eres el único que ha sabido honrarla, le dije, mi propia voz temblando un poco. Tú nunca la olvidaste. Tú nunca me olvidaste a mí. Una herencia no es solo de sangre, Javier. Es de amor. Es de respeto. Ese fue el verdadero final de la historia. El resto son solo detalles. La fonda siguió creciendo. Contratamos a 2 cocineras más, a las que Javier entrenó con el mismo cuidado con el que yo lo entrené a él. Mi relación con Ricardo se volvió distante, cordial. Llamaba en los días festivos. A veces venía a la fonda, se sentaba en un rincón, comía en silencio y pagaba su cuenta como cualquier otro cliente. Nunca volvimos a hablar de la Nochebuena de la pizza. No hacía falta. El mole que servíamos cada día era una conversación constante y silenciosa sobre ese tema. Yo empecé a trabajar menos. Pasaba las tardes en el local, sentado en mi mesa favorita, tomando café y jugando dominó con viejos amigos que venían a visitarme. Veía a Javier dirigir la cocina con una confianza y una pasión que me llenaban de orgullo. Veía a la gente disfrutar de la comida de Elena, susurrando entre ellos lo buena que estaba. Una tarde, mi nieto, el mayor, vino solo. Se sentó frente a mí. Ya no era un adolescente, sino un joven a punto de entrar a la universidad. Estuvo callado un largo rato. Abuelo, dijo finalmente. Lo siento. No preguntó por qué. No dio excusas. Solo dijo esas 2 palabras. Te pareces mucho a tu abuela, le dije. Vi un destello de ella en sus ojos. Quizás la cadena no estaba rota del todo. Quizás solo se había saltado una generación. Ahora estoy aquí, en la cocina de la fonda. Es temprano, antes de que abramos. El sol entra por la ventana, pintando rayas de luz sobre el suelo de mosaico. El aire huele a café recién hecho y a esperanza. Sostengo el viejo cuaderno de recetas de Elena. Sus páginas son casi traslúcidas por el uso. No construí este lugar por venganza. La venganza es un platillo que se enfría y amarga. Lo que yo cociné fue algo distinto. Lo construí para mantener vivo un recuerdo. Para transformar el dolor del olvido en la alegría de compartir. Para demostrar que el amor, como un buen mole, requiere tiempo, paciencia y los ingredientes correctos. Y que nunca, jamás, debe ser reemplazado por algo rápido y fácil. Mi nombre es Mateo. Y estoy en paz. Rodeado por el amor de mi esposa, que vive en cada plato que servimos. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien allá afuera necesita saber que no estás solo. Necesita saber que nunca es tarde para construir tu propia mesa, una donde tu alma sea siempre el platillo principal.